¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una clase de matemáticas con el maestro Jorge Valencia López. El día de hoy vamos a estudiar la condición de perpendicularidad y la condición de paralelismo. Comencemos. Decimos que dos rectas son paralelas cuando éstas mantienen la misma dirección, tienen la misma dirección y por lo tanto, por más que éstas se prolonguen, jamás se van a intersectar. Entonces, son paralelas porque tienen el mismo ángulo de inclinación. Si una tiene un ángulo alfa, la otra obligatoriamente tendrá que tener el mismo ángulo alfa para que éstas sean paralelas. Entonces, analíticamente, ¿cómo demostramos que la recta 1 es paralela a la recta 2? Pues bien, con la ayuda de sus pendientes. Tendremos que calcular la pendiente de la recta 1 y calcular la pendiente de la recta 2, y si estas son iguales, diremos entonces que sí hay paralelismo, que L1 es paralela a L2. A esta expresión entonces la conoceremos como condición de paralelismo. Por otro lado, decimos que dos rectas son perpendiculares cuando al intersectarse estas se forma un ángulo recto, es decir, un ángulo de exactamente 90 grados. Pues bien, entonces, analíticamente, ¿cómo demostraríamos que L1 es perpendicular a L2? Pues también con la ayuda de sus pendientes. Tendremos que calcular la pendiente de la recta 1 y calcular la pendiente de la recta 2, y en este caso, si al multiplicarlas el producto me resulta menos 1 exactamente, entonces diremos que sí hay perpendicularidad, es decir, si se forma un ángulo de 90 grados. A esta expresión se le conoce como condición de perpendicularidad. Vamos a utilizar estas condiciones para dar solución al primer ejercicio que estamos presentando. El ejercicio dice: los vértices de un cuadrilátero son A, B, C y D. Son 4 puntos que nos están dando. Demuestra que se trata de un paralelogramo. Pues bien, para comprender bien lo que queremos demostrar, vamos a empezar por trazar estos puntos en un plano cartesiano. Una vez trazados, los vamos a unir con segmentos de recta para trazar el cuadrilátero indicado. Pues bien, en este plano cartesiano ya hemos colocado los puntos A, B, C y D. Vemos que efectivamente se está trazando un cuadrilátero y entonces tenemos que demostrar que este cuadrilátero corresponde a un paralelogramo. ¿Cuál es la característica de un paralelogramo? Pues que sus lados opuestos son paralelos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comparar nuestra primera pareja de lados, el lado AB con el lado DC, para demostrar si son paralelos o no. Entonces, este símbolo que estoy usando aquí significa o se lee como paralelo a. Entonces, la interrogante que vamos a resolver en este momento es: ¿el lado AB es paralelo al lado DC? Pues vamos a comprobar. Decimos que para comprobar esto necesitamos apoyarnos de las pendientes de dichos lados. Entonces, si vamos a calcular la pendiente del lado AB, ¿qué puntos vamos a utilizar? Pues el punto A y el punto B. Y para calcular sus pendientes, pues entonces ya conocemos nosotros el modelo matemático para ello. Y entonces quedaría algo así. La pendiente de A a B es, y tenemos que restar la Y del segundo punto
menos la y del primero, 2 menos 3, entre la x del segundo punto menos la x del primero, es decir, 2 menos menos 1. Al hacer la operación nos queda menos 1 entre 3, es decir, menos 1/3. Hemos calculado con esto la pendiente del lado AB. Vamos a calcular ahora la pendiente del lado DC. Entonces necesitamos del punto D y del punto C. Pues bien, entonces la pendiente existente entre DC o del lado DC sería la siguiente. La y del segundo punto menos la y del primero, es decir, menos 1 menos menos 2, entre la x del segundo punto menos la x del primero, menos 6 menos menos 3. Al hacer la operación nos queda 1 entre menos 3, que equivale a menos 1/3. Y notamos aquí que efectivamente se cumple la condición de paralelismo, es decir, la pendiente del primer lado es igual a la pendiente del segundo lado. Esa es la condición del paralelismo. Entonces, como las pendientes son iguales, sí hay paralelismo entre estos dos lados. Bien, ahora, esto se cumplirá para la otra pareja de lados, es decir, entre AD y BC, pues lo vamos a comprobar en este momento. Vamos a ocupar la misma fórmula de pendiente para calcular la pendiente que hay en el lado AD. Y pues bien, si vamos a calcular la pendiente entre AD, ¿qué puntos voy a utilizar? El A y el D por obviedad, ¿verdad? AD. Entonces la fórmula sería la y del segundo menos la y del primero, menos 1 menos 3, entre la x del segundo menos la x del primero, menos 6 menos menos 1. Así, al hacer la operación, nos queda menos 4 entre menos 5, menos entre menos más, y esto queda en 4/5. Hemos calculado la pendiente entre A y D. Pues bien, vamos ahora a calcular la pendiente BC. Si voy a calcular la pendiente BC, pues obviamente necesito el punto B y el punto C. Pues bien, al aplicar nuestra fórmula de pendiente, nos quedaría lo siguiente. La y del segundo punto menos la y del primero quedaría menos 2 menos 2, entre la x del segundo punto entre la x del primero menos 3 menos 2. Así, al hacer la operación nos queda menos 4 entre menos 5, menos entre menos más, nos queda 4/5. Y vean, nuevamente se cumplió la condición de paralelismo. ¿Por qué? Porque las dos pendientes nos dio igual. La pendiente 1 es igual a la pendiente 2. Como las dos pendientes son iguales, sí hay paralelismo. Y por lo tanto, como cada pareja de lados opuestos fueron iguales, cada pareja de lados opuestos son paralelos, entonces sí es un paralelogramo. Y con esto hemos demostrado nuestro primer ejercicio. Pasemos al siguiente. En este caso nos dice que los vértices de un triángulo son los puntos A, B y C. Y tenemos que demostrar que se trata de un triángulo rectángulo. Al igual que en el ejercicio anterior, vamos a trazar la gráfica de los tres puntos en un plano cartesiano, los vamos a unir con segmentos de recta y estamos formando un triángulo. Si vamos a demostrar que es un triángulo rectángulo, esto quiere decir que uno de estos tres
ángulos, alguno de estos 3 ángulos es recto. Por simple inspección, el que más se acerca a ser recto es este de aquí. Entonces, aquí tenemos que demostrar que AB es perpendicular a BC, porque son los dos lados que en apariencia están formando el ángulo recto. Este símbolo de aquí significa perpendicular a. Entonces, lo que tenemos que responder es si AB es perpendicular a BC. ¿Cómo vamos a dar respuesta a esto? Pues bien, apoyándonos nuevamente de la pendiente de recta. Y la primer pendiente que vamos a calcular ahorita es la del lado A con B. AB, esta de aquí. Pues bien, ocupando nuestra fórmula de pendiente que ya conocemos, quedaría la y del segundo punto menos la y del primero, 2 menos 6, entre la x del segundo menos la x del primero, 2 menos 1. Al hacer la operación nos queda menos 4 tercios. Menos 4 entre 3 equivale a menos 4 tercios. Pues bien, hemos calculado la pendiente entre A y B. Vamos ahora a calcular la pendiente que falta, que es la de BC. Ojo, B, voy a ocupar B y ahí C. Ahí está. Pues bien, para calcular esta pendiente, entonces quedaría la y del segundo menos la y del primero, menos 4 menos 2. Entre la x del segundo menos la x del primero, menos 6 menos 2 también. Al hacer la operación nos queda menos 6 entre menos 8. Menos entre menos más. Mitad de 6, 3. Mitad de 8, 4. Pues bien, como queremos demostrar una perpendicularidad, vamos a ocupar la condición de perpendicularidad, es decir, vamos a calcular estas dos pendientes, vamos a multiplicar estas dos pendientes y vamos a analizar su resultado. Menos 4 por 3 cuartos, menos por más, menos 4 por 3, 12, 3 por 4, 12. Entonces 12 entre 12, 1 y me queda menos 1. Y recuerden ustedes que la condición de perpendicularidad nos dice que si el producto de las dos pendientes nos da menos 1, sí existe la perpendicularidad, es decir, si hay un ángulo de 90 grados. Entonces, como el producto de las dos pendientes fue menos 1, entonces sí existe perpendicularidad. Si nos hubiera dado un producto diferente a este valor, pues diríamos entonces que no es un triángulo rectángulo porque no hay perpendicularidad, no hay ángulo recto. Pero en este caso nos dio menos 1, sí hay ángulo recto y por lo tanto sí es un triángulo rectángulo. Quiero aclarar algo, a darles un tip que podemos analizar desde un inicio para ver si hay o no perpendicularidad. Quiero que vean estas dos pendientes, la pendiente AB y BC, y quiero que se den cuenta cómo son. Si se dan cuenta, este quebrado dice 4 tercios, y este es muy similar, pero es un quebrado contrario. Aquí ahora el 3 está arriba y el 4 abajo, es 3 cuartos. Cuando tenemos dos quebrados con sus elementos numerador y denominador invertidos, a esto se le llama reciprocidad. 4 tercios es recíproco a 3 cuartos. Y entonces cuando dos pendientes son recíprocas entre sí y de signo contrario, desde ahí ya nos damos cuenta que sí hay perpendicularidad. Entonces, si dos pendientes son recíprocas, es decir, el quebrado contrario y de signo contrario también, entonces sí hay perpendicularidad. Pues bien, jóvenes, hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos en un siguiente video.